Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Bueno, bienvenido a un día más, 18 de agosto, Día del Niño Mundial. Mundial, no es solo en Uruguay, mundial. Bueno, y como es el Día del Niño, trajimos cosas para niños. Así que bueno, me asusté, cayó un tronco de estufa. Día del Niño, Día del Niño, los niños, Día del Niño. Y también traje un reel que no es tan niño, pero bueno, capaz que papá lo usa para sacar pejerrey y eso, ¿viste? Tenemos un reel y una cañita completa acá. Y el niño que se lo gane, obviamente que lo den para romper y todo eso, ¿qué va a hacer? Hay que tener cuidado con los anzuelitos, que estos tienen muerte, no hay punta. Esto es peligroso para los niños chiquitos. Pero si lo usa el papá, que generalmente el papá es el que usa más. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, hoy se celebra un gran día, que es el Día del Niño. Capaz que sabrán, capaz que no sabrán, pero está bueno decirlo. Bueno, hoy se celebra el Día del Niño porque por la muerte de millones de niños en la Primera Guerra Mundial, infantiles en la Primera Guerra Mundial, 18 de agosto, o sea que para conmemorar las víctimas. Ahí va, sobre las niños. Víctimas de niños infantiles, la Primera Guerra Mundial. Por eso se festeja hoy el Día del Niño y feliz día para ellos. Y a cuidarlos mucho, que es el futuro de los pescadores, porque hay que enseñarles para que pesquen, porque si no,
o las niñas, porque últimamente son las niñas que pescan más. Bueno, buenas noches para todos, espero que estén todos bien. Tenemos un poco de cable, no estamos bien organizados todavía, porque tenemos unas pantallas adelante, unas pantallas atrás ahí, pero bueno, está de a poquito nos vamos a... y la casa es chica, bueno, en ahora fin. al revés, hay que mirar así, no Ahora para allá. hay que mirar para acá, porque antes leíamos para allá, ¿se acuerdan? Me parece falta de respeto estar mirando por otro lado. Entonces miramos acá, parece que estamos mirando acá la camarita. Bueno, espero que anden todos bien. Igualmente, para leer hay que hacer así, ¿no? Van a haber 3 regalitos. El reel este, que ya viene completito, reel y caña, para obviamente para un niño, niño. Y un reel arena, está dentro de la caja, yo no me hagan sacarlo dentro de la caja, ese está acá adentro. Cualquier cosa viene con fallo, lo cambio, listo. Pero está, las primeras vueltas las tiene que dar el que gane, no yo, que estoy de este lado. Bueno, espero que pasen bien. Vamos a leer el chat medio por arribita, si hay alguna cosa para responder, por si no, nos vamos larguísimo. Pero me encantaría saludar a todos. El tema que me encanta, ¿no? Que estemos cada vez, que seamos más presentes. Y agradecer a la Currica, ¿no? Siempre la Currica. Que nos dio los regalitos, Sí, eso sí, para... sí, siempre la Currica, siempre está ahí. Yo voy a pedir, a veces no le pidas a Alejandro, yo te doy. No le pidas a fulano, yo te doy. No le pidas, yo te doy. Bueno, está. Aparte no es que me da muchas cosas, ¿cómo les voy a decir? Miro para acá porque el chat ahora que tengo que mirar acá. Me da cosas para mí pescar, anzuelos, plomada, carnada. Voy y me sirvo a discreción. Lo más lindo, llegar a una casa de pesca y servirte. Obviamente, ¿no? Carnada, plomita, no voy a llevarme un reel de alta gama. Aunque si le pido yo sé que no pasa nada, pero eso ya es prevalecerse. Bueno, José Ferreira, un gran amigo ya no sé por dónde va, si es por Maldonado, por dónde, le mando un abrazo, pescador de corvinas negras. Lo único que pesca es de corvinas negras. Por más que haya cardumen de lo que sea, es corvinas negras. Ahí está con una fotito de corvinas negras. Le mando un abrazo grande. Jonathan Paredes también, un abrazo. Mati Corvino presente. Gracias Mati por tus comentarios en los videos, los likes. Hermoso. Sé que sí, siempre están los comentarios de él. Mauro, pescador, espero que pronta mejoría. Nancy. Mauro, Nancy, Miriam, será lo que será. Muchas noches, ¿cómo está ese muelle? Albertico, buenas noches. Buenas noches. Roberto, buenas noches. A ver, ¿quién más? Muchas gracias, Albertico. Buah. Julia, buenas noches. Mía de Piedras Blancas, bienvenida. Javier Améndola, el corredor con su señora, también corren muchísimo. No es que pasan el día corriendo, es que les gusta el maratón. Washington, buenas noches. Hernán de la Cruz, pesca poco. Pero pesca poco no porque yo le esté diciendo, porque capaz que es falta de respeto. No, él tiene un canal que se llama Pesca Poco. Los Pesca Poco no. Pesca Poco, que está buenísimo, está divertido, buenísimo. Está divertido y buenazo. Así que bueno, el que quiera buscarlo ahí, Pesca Poco. Sandra también, Pesca en Familia, que también está más abajo, Pesca en Familia, que también tiene otro canal por ahí. Buenas noches, un saludo para ustedes, feliz día para Aaron, fanático de la pesca, buenas noches. Bueno, ese fanático tiene hijos grandes. Buenas noches. Grandes y ya se fueron, ¿no? Viste que los hijos crecen y se van. No de la vida, digo, se van de la casa, porque crecieron. Bueno, pero ya pasamos eso, ¿no? Por todo. Buenas noches, Rodrigo, estrenamos tu mesa, Bueno. Ayer. Hola a todos, dice Luis, Leonardo. Ya estamos conectados, dice Pesca en Familia, le di el like y compartí. Buenas noches. Del kilómetro 16. Bueno, un abrazo Federico Pérez, buenas noches. Miriam Martínez, no es Miriam Vega. ¿Cómo están? Andamos muy bien, muchas gracias. Néstor Sosa, buenas noches. El líder de la pesca. María Martínez. Es que yo que dije, Miriam. No te preocupes, yo cambio los nombres. Bueno, María, perdón. Buenas noches. Estaba buscando a ver dónde estaba leyendo. Ay. ¿Qué dice? ¿Qué dice qué? Estamos muy bien, Mauro, porque tiene otro nombre, sí. Es Mauro y Nancy. Nancy, ¿no? La señora del... Sí, Nancy. No sé dónde estás leyendo. Acá. Pablo Mediante, buenas noches. Walter, Rayón y Kevin, ¿cómo están? Saludos. Les sí, Nancy, no, ahí claro, ahí es de ella. El
Carmen Díaz, ¿cómo andás? Buenas noches. Antonio Silva, Raúl Rocha, Germán Corvo, lo sigo, excelente genio, bueno, muchas gracias. La madrina. La madrina, buenas noches. Saludo al hacker, el Anonymous. Compartido, dice Raúl, bueno, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos 3 regalitos para el Día del Niño. Hay 2 y un tercero puede ser también. ¿Cómo no? Puede ser una entradita ahí para el concurso de la pesca de la burriqueta. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta al concurso, por favor, no duden en preguntar, que estamos para contestar lo que podamos. Qué linda mojarrita de fondo. Sí, esa mojarrita de fondo le estoy haciendo honor por la pesca que la señora se mandó ayer. Pleno invierno, el agua metía los dedos y sacaba los dedos congelados en coma. Y la nena sacando tarariras. Y bueno, sí, bueno, así que bueno, se viene un videito muy interesante. Y me sorprendió porque no fui yo solo. Yo tengo un sobrino que también es de otro lugar y pescó con señuelo, sacó 2. Y fue un ratito. Dice que tuvo muchos piques con señuelo. Muchos, así que las tarariras ya andan ahí con hambre y se vienen con todas, me parece. Y va a seguir pescando, ¿no? Sí. Pero mostró 2 nomás. Sí, lo que pasa es que él tiene una pecera grande, no sé cuántos litros, aquellos 200 litros, 300, yo sé que es gigante. No sé. Y él trajo de Brasil, o sea, compró allá de Brasil, así, 10 centímetros tendría. La pirarara es esa, el bagre que tiene medio naranjada la cola y medio arriba acá, que son gigantes, pesan como 100 kilos cuando son adultos. Trajo un surubí, claro, ¿qué pasa? Empezó a crecer, ahora debe tener más o menos unos 40 centímetros. Y ella necesita comida. Se comió todos los pececitos que También, había también. alrededor. Lo que andaba en la pecera ahí, marchó a todo eso, se levantaba y dice, me falta uno. Claro, y si le daba las pastillitas, esas cositas, le daba a los Me peces. falta fulano de tal, decía. Me falta el Oscar, me falta el Henry. Y bueno, marchó el Henry, el Oscar y la familia. ¿Eh? ¿Quién era que tiene pecera? ¿Quién era? Darwin. Sí, los negros también. Los negritos los Oscar, también. sí. Sí. Entonces hoy pescó tarariras chiquitas, las partía en rodajas y bueno, le da eso de comer. Y ahora quiere un dueño, un nuevo. Yo le dije que largara en un arroyo, un río, para que se críen. Y yo me quiero quedar con ellos. No, porque soy esclavo. Me voy a pescar dentro de la pecera. Luis Delgado Machado, buenas noches. Johnny Noigué, buenas noches. De vuelta yo, palo y palo, oye. No tomé yo. Buenas noches, Javi. Fernando borró el mensaje. ¿Qué dice? No tengo peques, dice. Bueno, está, pero si le ganan algún amiguito, yo qué sé, alguna familia que tenga un... Bueno, hecho saludos grandes, dice Federico. Saludos desde Santiago de Chile. Bueno, muchísimas gracias igualmente acá de Uruguay. El 11 de agosto, sí, tenés razón, yo me equivoqué. Después que dije, bueno, ya está. Fue el 11 de agosto, tenés razón. Pero por un tema, viste que lo hacen los domingos, porque bueno, podés salir de compras, etcétera. Pero sí, tenés razón, Marito. Buenas noches, Gustavo. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Tengo a Pablito para regalarle. Pablito es más viejo que yo. Bueno, está. Si es el que pienso yo, ¿no? Mañana, buenas noches. Tengo el estufa acá al lado mío que está calentita. Está. Cantito, la estufa. Johnny, hace un pequeño sorteo de un convito para niños, va por mi cuenta. Pero, qué lujo, che. Qué lujo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Igual, mira que no es necesario. Si no, viste como yo. Bueno, nosotros ya hablamos. Pero está. Si lo dijiste en el chat, no hay ningún problema. Hacemos. Bueno, sale otro convito de Ril y Caña de parte de Néstor, líder de la pesca, que ya le voy a decir dónde está ubicado. El líder de la pesca, en la calle Vida Urreta. ¿Estamos? Vida Urreta, número 669, teléfono 096 282 790. Así que bueno, ahí tiene una casita de pesca bien equipadita, con el bolsito ahí para el pescador que dice voy a pescar. Paso por la pesca, te llevas lo que quede para pescar, está ahí, está todo ahí. Qué lindo lugar ese que fueron. Sí,
la pesca anterior, si fuimos a Parador Tajes. Mucha gente me dice, Johnny, ese lugar me encantó, que no lo conozco. Digo, no, pero no puede ser Parador Tajes. Digo, pero escuchame, me estás diciendo a mí que no puede ser cuando yo fui a Parador Tajes. Una cosa que viste que no, que va de invitado, pero yo fui a Parador. No, porque yo, digo, si te pones enfrente a la casa de guardavidas y miras para enfrente, viste que hay una casita, y bueno, ahí estábamos nosotros. Claro, porque el muelle es nuevo y parece es todo nuevo, viste. Sí, pero igualmente el paisaje de aquel lado no es el mismo. No, no, obviamente, por más que mire de este lado, el que está allá sabe. Lo que pasa es que yo tengo dos agregados, y Miriam y su Roberto. En cualquier momento los echo. Ellos están ahí cuidándome en la casa, ¿viste? El Mejillón Pesca, buenas noches, lindos videitos, te mando un abrazo. Hugo de los Santos, buenas noches, el fiscal. ¡Ja! El fiscal de los Acá fiscales. estamos viendo y aprendiendo. Aprendiendo a qué hablar, porque lo único que hago es hablar acá. Liliana Suárez, feliz día, besos para todos. La Lili anda por ahí. Creo que es la Lili. ¿Sí? Bueno, un besito Lili, para ti, para la Carlito, por ahí. Muchas gracias. Buenas noches, saludos a los tres, fanáticos de la pesca. Johnny, La Lali, buenas Pescase noches. dice qué tipo de línea usás para dicha pesca. Lisa, bueno, no hay mucho misterio. Yo acá no lo tengo en el auto. Quien me regaló los robadores fue el líder de la pesca. En realidad yo no sé si me regaló, Ahora estoy diciendo atrevido. No, pero vos dijiste que él tenía 4 o 5 dentro de una cajita allí que no estaban para la venta. Digo, estos yo los quiero porque, si sabrán, mayo es el mes de la Lisa, ¿no? O sea, el mes de la Lisa, no es como el Día del Niño. Pero digo, es el mes donde ella pierde un poco de visión por una serie de cosas que yo no las sé, porque yo no soy biólogo, pero yo sé que en mayo ella es tan vulnerable para el pescador robador de lisas. Ella se acarduman por una serie de cosas que tampoco las sé, pero sé que el ojo, como no tienen párpado, no son seres humanos, no tienen párpado, pero ella le queda blanco, los queda como ciega por ese tiempo. Ciega no. Ve igual, pero ve muy, no sé, de 100% ve un 30-40%. Eso sí estoy seguro. Entonces, es la única época que se puede robar la lisa, es ahora, es con un robador, que el robador es grande, generalmente viene 2 o 3 anzuelos, con un plomito de aproximadamente 120-140 gramos, porque si está muy retirada la lisa, necesitamos 140, y si está más cerca, 120 ya da. No hay mucho misterio, es el plomo en la punta, un chicote y la línea, y bueno, y a chicotear, como dice. Pero ¿qué pasa? No la pescamos en otra época, es muy difícil, para robarla digo, ¿no? Porque claro, como tiene el ojo y tiene un ojo así, muy buena visión, entonces el robador, podemos robar alguna de casualidad. Pero mayo es el mejor mes para robarla. Anda cardumada y no ven las líneas, o sea, cuando ve ya es tarde, ya está clavada, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ojo que si hay alguna acá que pescaría y sabe, bueno, está, que dé su punto de vista. Pero para mí... ¿Qué tipo de línea también? Y la línea es la que usaba en el reel. Sé que judea bastante los reels, eso sí. Ya usó hasta la multi, que se rompió todo el Sí, anzuelo pero es una pesca que de repente si se y puede... siguió con mi cañita, siguió. O sea, terminó, arrasó con todo. Sí, claro, lo que pasa es que enganchaban las piedras, ¿no? Era muy baja la zona. Y hay que tener una cierta precaución porque estás usando un plomo 140, estás haciendo lance, estás chicoteando. Una vuelta con un amigo en la joyera de Sarandí, me acuerdo hace muchos años, si no ando en 20 años o más capaz. Estaba en la esplanada, solo estábamos, no había nadie. Y las lisas estaban ahí cerquita, yo que sé, a 60 metros, 70 metros. Puso un robador esos grandes, nunca había hecho eso. Digo, no, tan linda para robarla que Bueno, puso, cuando hizo el lance el plomo tocó, así como tocó, la cinchó con una caña de 420, ¿sabes cómo vino que el plomo allá? Pasó por el medio de los dos y pegó en el muro ahí. Si te agarras el plomo te agujerea, y otra con los anzuelos, imagínate. Así que es una pesca que hay que tener cuidado. Yo por lo menos cuando tiro espero, yo qué sé, un segundo, dos, para que el plomo por lo menos baje 1,2 metros y ahí empezar a chicotear, ¿no? Envolver, o sea, el sobrante ese, y de vuelta. Es linda la pesca, a mí me gusta esa pesca. Pero los riles, los detonás, ¿no? Los detonás, tienen que ser riles buenos y mismo así los detonás. Hay gente que compra riles, por ejemplo, para esa pesca y los usa solamente para esa pesca.
Yo me acuerdo que hace unos años tuve un Daiwa 20. Usé en 3 temporadas solamente para eso y tuve que cambiar la corona. No sé, ya estaba. Porque ¿qué pasa? Yo hacía el lance y cuando el plomo se aproximaba al cardumen, ¿qué hacía yo? En vez de frenar el carrete con el dedo, porque iba a alta velocidad, que te quema el dedo, entonces trancaba. Hacía, ¿me entienden? Lo cerraba de la ansiedad, de los nervios, de bruto. Entonces los dientes, dejé todo, ya no estaba pescando. Los del reel, los míos. Bueno, no sé dónde estaba. Bueno, acá qué bien, che, muchas gracias. Carito y la Lili son tan buenos. Sí, son buenísimos. Como decía mi madre, un pan de Dios. No sé, como el pan de Dios, pero está. Buenas noches, Giovanni, Luguito. Bien de aprender. Bueno, ya lo había leído. Mira, tambores, Alison, buenas noches. Saludos a los tres, muchas gracias. Buenas noches, Feliz día Alison, para buenas todos. noches. Bueno. Yo no me acuerdo quién era que estaba jodido. ¿Jodido qué? Bueno, espero que te haya evacuado esa duda, Nelson, el fanático de la pesca, que también tiene un canal de pesca, ya sabe, ya. Divino lo que hacen, bueno, muchas gracias. Saludo para los tres. Bueno, vamos a arrancar un sorteito para animar un poquito. A ver, que digan, bueno, el tema que si dicen ellos está allá abajo el chat, yo no quiero mucho. Pero vamos a arrancar con este. ¿Está? Allá estoy. Me veo allá arriba, pero estoy leyendo acá. Es para los niños, che. Es para los niños, pero los adultos tienen que ayudar. ¿Estamos? Julia dice, saludos Kevin, me encanta verte disfrutar de la pesca con tu familia. Gracias, Julia, gracias. Ahora cuando fuimos no voy a decir dónde porque tienen que mirar el video, pero es un lugar hermoso, público, y les va a encantar. No hubo mucha pesca, pero me parece que no tuvimos pesca por la razón que el agua está helada. Pescar agua dulce. No nos dedicamos mucho tampoco, cambiamos de pesquero y todo por el lugar para ir, pasar el día o acampar. Pero Es un con lugar, la caucera que nos agarramos. es un lugar público, el auto queda al lado del agua. Mirás así, chocas el auto o la moto. Así que, lugar que es, no sé cuántos Y por kilómetros. el tema del viento nos tuvimos que caminar como a una cuadra cargando por Claro, el medio el viento estaba insoportable, estaba de costado. El auto no llegaba ya. Y frío. Digo, no, vamos a meternos dentro del monte y buscar un pesquero. Bueno, arrimé el auto lo máximo que pude. No, pero el auto estaría a 20 metros, ¿sí? No, pero había dificultades, que sube, baja, cosas. Sí, pues, si nos vamos a llevar todo. Entonces lo que hicimos fue por dentro del monte, el pequeño monte que había, cargar sillas, todo y basta. Y uno se estresa porque no quiere estar pescando, ¿viste? Y sacar mojarra. Y la mojarra estaba difícil para pescarla. Dificilísimo para sacar la mojarra, horrible. Pero está. Mis pescadores fallaron, bueno, gracias Fallamos para mojarra, ¿no? a este señor se Ojo. pescó unas 20 por ahí. Que con estas mojarras la doña pescó lo más grande. Ahí así está, ¿viste? que, o sea, ustedes dicen, te tapó escama, pero y lo que come el grande, ¿quién saca? Soy yo. Así que también de vez en cuando tiren por lo menos un poquito de aguante. Para mí siempre me deben decir, es porque no, que pesca, es ella que tira, papá. Y yo soy el que maneja, mira que la llevo a pescar, no sabe manejar. No sabe, nunca quiso. Siempre le quise, nunca quiso. Entonces cuando voy por ahí a mí me gusta tomar mi Pero cervecita, un ¿te vasito así imaginas de yo vino. manejando? Si me pierdo caminando. Bueno, Imagina- pero voy yo al lado. Nada. Entonces, claro, a mí me gusta tomar mi cervecita. No me gusta tomar hasta caerme, no, me gusta tomar mi cervecita, un vasito de vino, un vasito de whisky, así, o yo qué sé, algo en el monte. No puedo. Soy un tipo muy educado, yo no tomo. Yo tomo. Sí, no es, toma por mí, por los huéspedes, lo toman por todo. Bueno, tenemos 3 hoy. Tenemos un regalito que es la entrada del concurso de pesca a la burriqueta. Tenemos este para el niño y un reel 1000 arena que está acá, no quiero ni tocarlo, está ahí adentro. Está nuevo, 0 kilómetros.
No quiero ni abrir. La primera vuelta que sea del ganador. Uy, pero está. Solo me ¿Cuál trago, decime acá? Repa. Va a haber un jueguito que no le encantan los juegos que ustedes se rompan la cabeza. No hay mucho ahí, ¿no? Mucho para saludar y eso no. Eso ya leímos. Porque vos querés estar cero. Claro. O más o menos ahí. Hoy sacaron 2 tarariras. Mirá, en el río San José, dice Roberto. ¿Río San José qué? Que hoy sacaron 2 tarariras. Ah, de mirá. parda. Bueno, muy bien. Muy bien, te felicito. Vamos arriba. Se arrancaron a comer las tarariras y por eso la tenemos acá de fondo. Muy bien, felicitaciones. Yo le podía mandar un saludo al pescador joven del cerro, suscriptor de los pesqueros. Mira todos sus videos. Se llama Matías. Matías Piris. Bueno, Un vamos arriba, saludito, pescador, Matías. Y a participar, capaz que, bueno, Matías juega ahí o Gustavo le saca para él. Bueno, Mauro dice que tiene para 3 meses y todavía no lleva ni un mes. Está, pero vamos a ser francos, Mauro. Hoy me mandaste me mandaste una fotito que estabas pescando. O sea que sí, estás pasando por un momento que no quisiera nadie, ¿no? Pero por lo menos hay gente que está arriba de una No, cama. pero ahí dice ni caña puedo tirar, pero tiró parejos igual. Ah, ¿viste? No estás tan mal. Está ahí, bueno, está. Un Lo accidente. importante es que tiene recuperación. Claro, obvio, tenés Eso es las lo que manos, escuchás, mirás, ves, hablas, sentís, bueno, estás bien, dentro de lo posible. Bueno, Maverick, vamos arriba. Ricardo, Tuji, buenas noches familia pescadora, nuevamente felicitaciones por los hermosos pejes de la isla. Muy entretenido el video. Fuerte abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, la verdad, muchas gracias. Lindo leer esos mensajes. Andrés Ferreira, buenas noches. Andrés Ferreira, es el primo. Gustavo Reyes de La Paz. Buenas noches familia. Carlos Marcelo, familia, feliz día a los 3. Sigo impresionado por los pejerreyes en la isla del Francés. Dar para creer. Un abrazo a todos. En el muelle será lo que será. Qué divertido que es, che. Qué divertido, ¿no? No, pero vamos a ser un poquito sinceros todos acá. Si de repente, vamos a suponer que yo no tuviera canal y que soy una persona común y corriente, ¿no? Pero digamos que no tuviera un canal y publico esos pejerreyes en un grupo X y ponga en paradotajes. Muchos van a decir, que está mintiendo o no, entre nosotros los pescadores. Yo te No pueden contestar. No pueden contestar, pero es así, me iban a decir, no, no, así yo no. Bueno, un señor de casi 70 años me mandó un mensaje el año pasado que yo mostré 2 pejerreyes, no mostré todo porque... No, mostré todo, sí. Mostré unos pejerreyes chiquitos y después unos matunguitos, no como los que pescamos ahora, pero bastante lindos. Ahí en el paradotaje sacamos línea de fondo y con burrita. Y cuando salía... Me dice usted, porque me veo con las cañas, estaban pescando, sí, ¿qué pescaron? Digo, sacamos unos baguecitos, pejerreyes. Pejerreyes, me dijo, ¿vos sabés lo que es pejerreyes? Me dijo, claro, es esto que está acá. ¿Y eso lo pescaste acá? Digo, sí. Me parece que estás mintiendo, dice. Yo hace 40 años que vivo acá y pesco acá, nunca saqué un pejerrey. Bueno, digo, está en usted si creo no, yo no tengo la obligación de hacer lo que está. Sé el nombre y todo, y todavía después vio el video y me escribió en ese video. Y me dijo que yo estaba mintiendo. Y ese día, viste que uno queda con la sangre del ojo, ¿no? Y bueno, el día ese me acordé del señor. Que ese nombre y apellido, sé todavía dónde vive, porque cada vez que voy yo cruzo por la casa de él, porque no me queda otra. Paso por la ruta. Le mando un saludo al señor ese. Bueno, el abrazo de Carlos Marcelo, muchas gracias. Leandro, no sé si te referís al concurso La Burqueta, es en septiembre. Falta todavía. No sé qué. Abrazo para los 3, en especial al mejor cebador de mates, dice Rodrigo. Raúl, en la pista de regatas tiene que haber peje, ¿verdad? Sí, claro, hay. Sí. Pista de regata, en la palmera famosa que se pescan carpas ahí, allí donde es la ex torre, porque ahora donde estaba la torre no va a estar más, capaz que la dejen. Ahí también se pesca. Yo creo que lo van a dejar. En un muellecito que hay de la torre a la izquierda allá también se pesca. Se pesca pejerrey en toda la zona.
Y en Bellavista dice que estaban sacando la robada, la lisa. Sí, sí, claro. Mayo hay que aprovechar ahora. Que Sí, está hace un tiempo media- se realizó, sí, acá en la playa del Cerro. está media ciega la lisa y hay que aprovechar. Gabriel, buenas noches, ¿cómo anda querido? También saludo para la familia, para la pescadora también, Yo estoy seguro que Gabriel es el que encarna, y ella es la que pesca, sí. ¿viste? Yo Sí. sé lo que vos sentís, bueno, a mí me pasa lo mismo. Bueno, Raúl, Leonardo, Giovanni. Un lugar para pescar tarariras en riberas traíras. Traíra, Sí. a ver, déjame pensar un poquito. Giovanni, quédate por ahí que yo mientras estamos leyendo el chat, yo voy pensando y ya te digo. Pero hay varios lugares. Mira, yo te voy a decir un lugar para pescar tararira, que es ir y pescar en el lago grande del Iporá. Si no pescas ahí, esta época no pescas en ningún lado. Tirale boya en los camalotes del otro lado y no. Seguís el lago, viste que forma como unos camalotes, tirás con boya ahí o con señuelo de superficie. Y ya me voy a acordar de algún otro. Bueno, Fernando Ojeda, Víctor Fermín. Mirá, ahora Fernando González, Henry Sosa, buenas noches. Ahora dijo Néstor Sosa, si Yema mató uno, van a ver la historia. Le dio un trabajo, pero mató. Lo agarró. Lo encontró abajo de unos zarandíes, ahí lo corrió, y en vez de correr para el agua, corrió para arriba el tipo. Lo agarró allá arriba. Y era grandísimo, pesaba como 100, no lo pesé, 120 kilos más o menos el jabalí. ¿Y yo qué hice? Yo como tengo mucha carne, entonces le saqué solamente las costillas. Y lo demás lo dejé, lo largué para que se regenere, ¿no? Porque esos jabalíes son duros de morir. Y comimos costilla de cerdo con cebolla y ahí vas a ver el videito, güey. Pero está ahí toda la historia. Buenas noches, Julio. Saludo a Karen. Muchas gracias. Qué raro, ella se mete, esta hora está. Diego, muy buenas noches, familia pesquera. Acá me vengo sumando para pasar un lindo momento junto a todos ustedes y dejar mi like. Muchas gracias, Diego. Víctor dice: Johnny, ¿cómo están? Saludos a Kevin. Nos vemos este 8. Si Dios quiere, Víctor, gracias, muchas gracias. Mati Fernández, Víctor, buenas noches, gracias. gente, buenas noches, Mati. Gabriel, ¿estás para eso, Johnny? Estamos. Plural, estamos, Gabriel, estamos. Bueno, un día vamos a ir a pescar juntos, a ver qué estamos. Un día que nos pesquemos jarra, pará. Pero mirá lo que él dice ahí. Y Kevin ¿Estás también. para eso, Johnny? Para sacar mojarras. Yo pues estoy para sacar mojarras. Y vos estás para pescar la grande, y lo mismo le pasa a él. No, pero Kevin no, pero yo para mí que fallé yo. Porque la masa la hice de mala gana. Mirá, está poniendo excusas. No pescó y No. la luna, el perro, había No, había agarré jeep yo prendido. siempre hago una masita rica, linda, ¿Y qué quiere decir de rica? esta- Como decir una que masa bien una agua. masa de harina. Claro. Que quede blandita. Agarré un pedazo de la parte de pan así, pero ni la mojé con agua. No sé. Sí, está, aquello la empecé a sí, aplastar, así a estaba aplastar. duro, aquello como rulo de estatua, sí, sí. Y Aló. Johnny agarra y me dice, yo no sé, pero porque él no estaba sacando tampoco al principio, ni él, estaba muy complicado, estaba. Y picaba, pero no sé, me parece que era muy chiquita. Y él agarra y dice, yo no sé, pero me parece que estaba muy dura la masa. Ahí la mojé con un poquito de... y traté de dejársela un poquito más blandita. Y ahí empezó a sacar. Gracias a Noel ya pesqué, ¿vieron? No, él insistió, yo no tengo mucha paciencia para mojar. Nada, ¿vieron cómo está? 80% pesqueta. Vamos, está, esta vez empatamos. Porque si no, No, pero ahí le digo, vos sabés que tenés razón. Porque el cálculo, él siempre pensando, ¿no? El cálculo de él era, si son muy chicas, el anzuelo era chiquito, esta masa está muy dura para que coman la mujer. claro, porque uno agarra la bolita de pan, ponen un anzuelo que es un mosquita, es un chiquito. El tipo en vez de disfrutar la pesca, no, está pescando y está... Clavabas el pancito y claro que... ¿Cómo? No hay cómo tan duro eso. Entonces digo, no, más blandita, entonces atravesaba, pasaba aquella pequeña puntita para afuera, ahí sí La cabecita de él Sí. anda en la pesca, anda. es verdad, yo me agoto, pero está, pero me agoto porque me gusta. Y siempre fue así, siempre, desde chico.
Soy insoportable vos, para la pesca. Soy. En vez de ir a disfrutar, a descansar, a desestresarse, no, vengo más cansado de... Fíjate, Nos cambiamos de lugar y llegamos y nos sentamos. Porque molido. tengo un cansancio, le digo. Después cuando- Parece que cargué no sé cuántos ladrillos. Nos sentamos así. No. Qué horrible, A che, ver ¿no? qué dice Ricardo, aquí en el Río Grande del Sur robaban los bagres y fue prohibido. ¿Bagres? Y fue prohibido. Se robaban a de hasta 12 kilos, ¡fua! Linga gruesa y riles pesados. Ah, bueno, lo que pasa que Y ya cañas tipo garrote. no. Garrote. Sí, claro. Sí. Yo nunca lo hice, no me gusta. Sí. A mí la lisa me gusta, o sea, no es que sea una gusta, no sé si me, a ver, me o gusta. sea, se robaban, quiso decir que pesca la robada. No, sí, pescador. A mí me gusta pescar la lisa porque cuando vos las pinchas a ellas, pelean muchísimo, más cuando pesan 2, 3, 4 kilos. Bueno, de 4 kilos creo que nunca saqué, pero de 2 kilitos yo creo que sí. ¡Fua! Y aparte las pinchadas, no sé, de la cola, del medio, y es un bicho que lo traes como... Imagínate pinchado por la mitad lo que pelea, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y los bifes me encantan. La verdad que me encantan. Tirando línea dice, jaja, es verdad, se complica tomar cuando se tiene que manejar. Claro, pero yo hablo de tomar una latita, viste que uno está pescando, quiere tomar un vasito de vino. Hoy, por ejemplo, la comida que hice en el disco, me gusta ponerle un poquito de cerveza o vino. Tampoco puedo ponerlo porque... ¿no? Atilio Cantoni. Buenas noches, pescadores. Buenas noches, Tillo. Lleva a Noé, si no come pescado. Tal cual. No, pero no comimos pescado esta vez. Gracias a Yema fue esta vez. Claro. Gustavo Cano, saludos. ¿Cómo andás, Gustavo? Un abrazo grande. Familia acá mirando a los pesqueros. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Hugo Carrera. Ahí va. Muchas gracias. Sebastián, buenas noches. Saludos de Gregorio Aznares. Bueno. Este me parece que había, o no sé si es otro. Sí, ya que había comentó comentado, ¿no? Sí, El un video. saludo grande. David Eduardo. David Eduardo, buenas noches, Buenas mi noches. gente. Miguel. David Eduardo, sí, está el loguito ahí, como pueden ver. Mira, al lado del libro de la pesca. Mm. Él trabaja en Ahí. tema fibra de vidrio, bueno, todo lo que es reparación profesional, Porcelanato él se líquido. dedica. Y recuerden que tanto la currica, el cangrejo rojo, el líder de la pesca y lo de David, que recién comentó, que ahora me acordé, que tiene el loguito de él, que es MF Mi Familia, trabajan en fibra de vidrio y porcelanato líquido, mira cómo estoy, me estoy acordando. En la descripción de este video están los números de teléfono para comunicarse con él y para pedir algún presupuesto, el arreglar lancha, bote, restaurar tu kayak, bueno, en fin, trabajos generales. Llamar no te va a cobrar nada, hacer todas tus consultas, él te va a asesorar porque es un tipo profesional, trabaja en eso, así que bueno. Y nosotros que andamos en kayak, que a veces se nos rompe, o que tenemos un agujero en el kayak, o que tenemos una lancha, o bote, o lo que sea. No, hay gente que lo quiere dejar lindo. Y sí, o mantenerlos, bueno, ahí es el nombre indicado, ahí, David. Bueno, Ahí yo está. aprovecho, te mando un saludo para ti, No me para la salió familia. la David. palabra. Bueno, recuerden que acá la currica, tenemos el cangrejo rojo, el líder de la pesca y mi familia, que es David, los que trabajan en fibra de vidrio. En la descripción de este video están los numeritos para que puedan llamar y sacar sus dudas. Va, seguimos por allá. Después de el muelle será lo que será, che. Sí, el muelle será lo que será, pero pesca ese muelle. Bueno, el muelle no. Los pescadores. Porque después que llegaron los pescadores, bueno, que llegó Noé, ¿no? Y la banda, porque antes era John y la banda, ahora llegó Noé. Tu hijo nos sacó uno. Roberto se pusieron nerviosos. Mira, me usala para picar, la cebolla, Bien. la papa, usala. Pero la carne también. ¿Qué cebolla, negro? Y la tabla. Ah, sí. Usala. ¿De qué se acordó? Negro, no es. Para picar, La tabla que le regalamos dice que es para picar. No era para picar. No, esa tabla Era para colgar. Ah, sí. Bueno, pero sirve para picar cebolla y cosas.
¿Viste? Ya está colgada, es para picar cebolla. Para picar y carne también. Usala. Algún pollo ese que tiene el gallinero, ¿eh? Y algún pollo así. Algún. Ay, se Sí, fue. sí. John, estamos Bueno, en mayo ahora y que acá. estamos en agosto. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero a partir de mayo, capaz que me expresé mal yo, pero a partir de mayo ya la podés pescar. Y no es que queda solo ciega en mayo, tiene un tiempo. Hay lugares que demora más. Es todo un tema eso, ¿no? El tema de la lisa, es todo un tema. A veces demora, a veces no, dependiendo del clima, el agua, las corrientes, en fin, un montón de cosas. Que como yo digo, yo no soy biólogo, yo estoy acá y converso con usted y aprendo con ustedes. Me encantaría saber muchísimo, me encanta no saber para saber más. Buenas noches, Gustavo Osorio. Desde Salina, bueno, un abrazo grande, Leonardo Marán. Estoy sin trabajo, como me gustaría estar en el concurso. Es complicado, es un tema, che. Estar sin trabajo es complicadísimo. Es bravo, es complicadísimo. Yo me acuerdo que yo estaba deseando tener 18 años para poder trabajar. Me hiciste acordar ese día, yo tuve de los 15 a los 18 estaba en una situación jodida ahí en casa, ¿no? Y claro, uno quiere ayudar, pero claro, ¿quién te toma menor? Y si te toman menor te pagan una miseria y allá en Rivera, ¿no? No porque sea Rivera, digo, pero es complicado, che. Sufrimos nosotros, ¿no? Está loco. Pasamos hambre y a mí no me da cosa decirlo, pero la verdad, pasamos mal. Mi hermana, pasamos mal mismo. Y bueno, la viejita ahí sola. Después que uno se recupera, bueno. Pero es bravo, che. Cuando me dijiste estoy sin trabajo me dio como... Me acordé. Bueno, ya va a salir todo bien, si Dios quiere. Tenés fe nomás. Bueno, sos habla de familia, estoy a 2 televisores. ¡Qué disparate! Poné uno para mí y la otra para que veas, ¿no? Y otro en el fondo, en el cuarto, miren aquí. Con el vivo de ustedes y el de pesca en agua Ah, dulce. bueno, está, de pesca de agua dulce. Bueno, muy bien, hay que Hice una acompañar. pesca hoy en aguas corrientes. Mucho chiquitaje. Está bien. Bueno, hay que disfrutar los canales que a uno le gusta y participa. Está bárbaro. Bien. Y ya... Bueno. Oscar Garola, buenas noches a los 3. Buen vivo les desea el lechuguero. Yo me acuerdo me acuerdo bien la cara de él todavía. Cuando dice el lechuguero me viene la imagen abajo de aquel árbol. No sé si estábamos comiendo durazno. No me acuerdo que era de una fruta, sí. Sí, yo creo que era... ¿cómo es el nombre esto? Ciruela. Ciruela, creo que era ciruela. Me acuerdo así tal cual Sí, la cara. que Te me mando un traje, saludo y grande. traje lechuga. Qué rica esa lechuga, sí, me acuerdo. Bueno, Claudio dice, buenas noches, son una gran familia. Son una gran familia de Moreno, Buenos Aires. Saludos a ustedes y Kevin, un gran pescador, un ángel. Y los papás, grosso. Dios los bendiga mucho. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, sin palabras, la verdad. En Mejillón, yo para la mojarra uso una trampa muy efectiva. Con dejarla unos 15 minutos, sí. En el agua podés sacar más. Sí, yo... Eso hiciste. Sí, claro. Es un trampero de esos antiguos también. Hice una botella cortada a Un la trampero. mitad. Sí, el trampero acá. Una montuca. Di vuelta. Saqué algunas chiquititas, las ideales, esas para sacar pejerreyes, en fin. Funcionó, saqué 6 o 7 en un ratito. Pero está. A mí me gusta lo tradicional, pero cada vez, en invierno se torna más difícil sacar la mojarrita. Hernández La Cruz, muchas gracias familia. Nosotros seguimos buscando la burriqueta. Parece que cada vez que bajamos pescar, ellas se van. Lo que pasa que vos tenés que hacer así, Hernán, mirá. Mañana voy a ir a pescar. Y a alborotar todo el mundo, la familia. Mañana voy a pescar, entonces hasta la burriqueta sabe que vas mañana. Pero no vayas mañana. Anda hoy. ¿Me explico? Y yo empecé a hacer así. Porque cada vez que nosotros íbamos a pescar no teníamos un pico, eran roncaderitas así, andábamos todo el día flotando, venía con la columna deshecha, estar sentado 8 horas dentro del callo, no sacaba nada. Entonces digo, no, mañana vamos a ir temprano.
Pero yo ya estaba con todo pronto, ¿no? Mañana vamos a ir. Y iba. En ese momento iba. Y ahí empezó a pescar. De repente si te funciona a vos también. Williams dice: arriba familia, ¿cómo están? Los vi en el 500 hace unas semanas buscando pejes y burras. ¿Quién puso? Williams. Archetti. Lo que pasa es que están Ah. y aparte la fotita de costado tenés que decir. Bueno, un saludo, William. Sinceramente, no te voy a mentir, no te voy a decir, sí, claro que no. No, sinceramente no me acuerdo. Mucha gente pasa allí para saludarlo y todo eso, pero de repente nos vemos de vuelta y me decís, yo te escribí en el chat, te puse tal, ahí no me voy a olvidar más. Pero sinceramente no me acuerdo, pero Bernabé Sosa, para Hortajes, qué linda pesca hicieron de peje, sí, linda pesca. Bueno, hacemos un sorteito porque si no. Sí, bueno, dale. Bueno, yo como decía hoy, se viene el sorteo, Bueno. Pero no hay mucho, podemos leer esto. Bueno, si dejan de escribir un Si poquitito. recordás cómo se llama el hilo para hacer los nudos corredizos, dice, ¿y Mirá. dónde lo puedo comprar? Yo acá en casa usamos el hilo ese que de crochet que mío, ¿ves? No, el hilo que yo compro, Acerado, que yo es compro, el hilo de crochet, ¿no? que yo consigo, yo no sé si ni es ese, ¿viste? Pero como él es un algodón fuerte, ¿viste yo le digo piola zapatero, la que cosen el zapato, ¿viste? Eso compras en cualquier lugar. Cualquier lugar no, pero generalmente están en ferretería. Generalmente, ¿no? O algún bazar. Yo compré en bazar y compré en... Claro, y eso viene como 500 metros, o sea, vienen en negro, blanco y beige, creo que. Es fuertísimo eso. Te digo más, si haces el barrilito y apretás demasiado, no lo corres más. Y si corres, me yace el nylon. Yo uso ese, no sé si es ese o no. Capaz que alguno acá que sabe que diga, pero yo uso ese y me ha funcionado bárbaro. Tuvo solo una mala experiencia, Víctor, y por descuidado. No, o sea, fue un descuido bobo, en el sentido que se vino una tormenta y él sabe bien que él tenía que estar al pendiente de todo, pero se dejó estar por otras personas y bueno, está. Te dice si tuviste alguna mala experiencia en el cash. Fue la única esa. Pregunto porque con esa duda de comprarme o no. Pero tuve una mala experiencia, pero acá estoy, ¿no? Pero te cuento por arribita como fue. Que yo estaba planchado, fue en verano. Planchado. O sea, no se movía, era como decimos nosotros, un aceite. Y al ratito se empezó a mover. Pero, nosotros pedimos autorización a la prefectura, dejaron entrar, o sea, todo normal. Y por allá en el horizonte yo vi una nube así, pero nube no, algo negro, ¿viste? Y estaba medio tormentoso, pero no el tormentoso ese que vemos que te queda relámpago, no, el tormentoso que uno se da cuenta que está tormentoso, pero estaba agradable, ese calor pesado, ¿viste? Y cada vez empezaba a engrosarse aquello en el horizonte, que eso tiene un nombre, ahora me olvidé. Y eso estaba atrás mío, no estaba de frente, o sea, para mi horizonte de frente estaba bien. Y cuando miro para atrás y veo eso negro y digo, no, me voy. Y mirá, cuando toqué la piola del ancla para levantarla, se vino, no sé, vientos de 80, 90 kilómetros por hora. Y me pegué contra las piedras ahí. Pero por suerte estoy acá. Esa fue la experiencia que tuve. Perdió todo también. Sí, pero yo perdí todo. Porque fue esa primera vez, o sea, hasta ese momento no ataba nada. Claro, yo no tenía experiencia. Yo cuando entraba con el kayak, a mi alrededor no había kayak. O sea, no es como ahora, que ahora entras en algún lugar y ves 2, 3, 15, 35 kayak un fin de semana. Yo entraba fin de semana, era el único. O sea, cuando yo iba con el kayak al agua, mi kayak llamaba la atención. Todo el mundo iba a ver y mirá, y tiene banco, era como Bueno, si recordarán, hace 6 años atrás, ¿quién tenía kayak? Nadie.
6 años, no estamos hablando de 35 años, 6 años atrás, antes era la canoa famosa. Entonces era yo y poquitos que tenían, eran muy pocos. Y ahí empecé a hacer los videos. Y bueno, y por eso empecé a atar las cosas, y bueno, nos va agarrando experiencia, ¿no? Hoy por hoy yo veo una nube y ya me erizo, no sé si entrar o no, yo qué sé, son cosas, ¿viste? Pero yo te recomiendo que sí compres un kayak, pero entra con chaleco, llama a prefectura, pedí autorización, que Registralo, compralo bien. Si vos pesás 100 kilos, bueno, que aguante hasta 190 kilos. El chaleco que diga que aguanta tu peso, porque hay gente que vaya a una casa de pesca y me dice, ¿tenés chaleco? Sí, ¿a cuánto? No te pregunto, 450 pesos. Dame. O sea, yo les digo, mirá, no es que no es para tu peso. No, yo quiero un chaleco, papá. Porque, viste que te agarran sin chaleco y bueno, ellos se preocupan que lo vea con chaleco y no pase nada. Y no preguntan, ¿aguanta mi peso? Pero primero yo digo, ¿no querés buscamos uno para cuánto pesa? No sé, peso 100 kilos. Bueno, los chalecos tienen que decir hasta 140 kilos. Porque que adelante a ponerme algo que no me va a hacer flotar. Peor, porque si caigo al agua con toda esta dificultad de cosas, de repente tengo, no sé, dificultad para nadar o estoy pesado, yo qué sé. No sé. A la gente se preocupa por el precio. Yo me preocupo por los kilos. Si yo peso 100 kilos, tengo que comprar un chaleco que me aguante 140 kilos. Porque si no, no sé, capaz que estoy mal yo. Pero yo tengo mi chalequito que es para 100 kilos. Yo peso 75. Y Noelia está pasado. Noelia tiene para 80 kilos y pesa 50, creo, no llega. Carlos No, Cabrera, 90 kilos tu chaleco. no sé, pero yo lo probé a mi chaleco. Para 90 kilos el tuyo. Hasta Kevin tiene chaleco, porque él cuando se baña a la orilla ahí digo, no, sí, pero ponete el chaleco. Carlos Cabrera, buenas noches amigos, Johnny, Noel y Kevin, saludos desde Paysandú, Bueno. muy hermoso muelle, será lo que será. Será Saludos a toda la gran familia de los pesqueros. Un saludito grande, Carlos. No es fácil, dice Leonardo. José Durán, saludos desde Progreso Canelones. Oscar, siempre hay lechuga, cuando quieran, estaría bueno juntarse. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Pesca en Calla, tremenda pesca se mandaron en la isla y un lindo fuego. Ay, Buen dato, dice Raúl. Washington, pongan like. Leonardo, son unos fenómenos, me divierto con ustedes. William, hay un hilo que usan para hacer pulseras que es bueno para los nudos. Bueno, debe ser ese mismo que yo Sí. digo, de crochet. Es un hilo acerado. nunca fui a una casa de pesca, digo, ¿tenés hilo para hacer barrilito? Nosotros no teníamos tampoco. Allá en la Currica, por ejemplo, no sé. Bueno, pero vos me preguntás a mí, ¿tenés el hilo? Sí, yo tengo un hilo, no sé si está a mano, bueno, está dentro de la caja ahí. Pero para el próximo amigo yo le voy a mostrar cuál uso yo. Es blanco, Eso sí, no lo aprieto demasiado porque, ¡pua! Después no lo moves, ¿no? Hacer unas vueltitas, lo tanteo y hago otro poquito, lo tanteo y bueno, ahí ya está. Si se moja, peor queda. Raúl Rocha dice ahí cuando el hilo que usan para envolver cuando pedís pizza, dice, ese funciona para el corredizo. Y vamos a tener que comer unas pizzas, ya quedamos con el hilo. Rosana, buenas noches, ¿cómo están? Recién me uno al vivo, saludos a todos, besos a Kevin y feliz día para él y todos los niños, saludos. Hoy se compran en las casas de pesca stopper de goma, dice, son muy bárbaros y efectivos, se usan. Sí. Pero hay gente que vos sabés que no lo sabe usar, o sea. Recomiendo hilo encerado, Sí. que se compra en los comercios de venta de lana, ahí está, Sí. aguja. Bueno, Es pero lo que yo- el hilo encerado es el mismo pior zapatero que dice él, que nosotros conocemos como pior zapatero, él debe de saber. Pero amor, cuando yo voy a comprar, pido hilo encerado para hacer crochet. Bueno, pero no estamos hablando de crochet, estamos hablando de dejarte de estar cosiendo. Bueno, está. Hilos para hacer barrerito, listo. Pero el de venta de lana, dice él, en los comercios. Bueno, está bien. Pero se entiende, es como el hilo encerado que vos decís, el fuerte ese. Sí, Y bueno, es el mismo, pero más fino. tengo más fin. Bueno, ¿dónde está? Porque uso solo el mío yo. No, lo que pasa es que tengo un poquito, tengo.
Gerardo dice, hola pesqueros, hacía tiempo que no los podíamos ver. Gerardo de las Piedras, saluda a los tres. Anduve con problemas familiares. Un Bueno, agrado espero que haya volver a solucionado. verlos. Bernardo Araujo, nudo corredizo se hace con Viking también. También. Lo que se usa para Los pesca con nuditos que vienen en la casa de pesca, que vienen con gomita, que ustedes dicen, dame las gomitas para hacer las furrica y todo. Eso tiene medida, ¿no? Porque algunos dicen, no, no me gusta porque quedan flojos. Bueno, quedan flojos porque no compramos el adecuado. Ya, esto es para colocar una línea 0,20 milímetros, te tienen que dar la chica, la bien finita para que apriete. Pero después está, hay unas cuantas medidas ahí, inclusive hay hasta para una 0,60. Hay algunas que son para armar la solapa para tirar 200 metros. No 200, digo, el lance de caña, yo que sé, 100 metros, 80 metros. Y aguantan, pero cada una tiene su función y su tamaño. Gustavo pregunta si va a haber camarón rosado para el concurso. No, olvídate, camarón rosado si no vino en principio de junio, no va a venir. Qué mal momento habrás pasado y ver que capaz se te cruza todo por la cabeza. No, ese día yo lloraba mientras me llevaba para las piedras, llorando de verdad. Pero no porque me iba a dar contra las piedras, porque perdí mis cañas. Por eso. Y me di contra las piedras, salí todo arañado, todo, pero igual, que a veces se me caían las lágrimas. Mis cañas. Te digo más, mi forma de ser, ¿no? Yo paso hambre y no vendo una caña. Sí, Así- ya así dijo te que digo. vende el auto. Me dijo. Yo vendo el auto, vendo la computadora, no sé. Yo las cañas no las vendo. Si tengo ganas de deshacerme de una, yo las regalo. Yo las cañas que estuve, que ahora tenía un montón, regalé. Yo no vendo. No vendo. Pasaré hambre, lo que sea. Yo no vendo cañas. Te digo más, hay gente que dice, no, me apreté, cada uno con lo suyo, ¿no? Me apreté, pasó esto y tuve que vender mi reel que hace años que lo... No. Salgo a barrer calle, no sé. Busco la vuelta, pero yo vender mis cosas de pesca no vendo. No las vendo. Me pueden estar torturando, agarrando una pata, colgado en un árbol, cagándome a palo, perdón la palabra, pero yo no las vendo. Las regalo, tengo ganas de regalar a alguien algo, le voy, agarro una caña mía y doy. Yo me quedo contento, pero no las vendo. Ni reel ni caña. Siempre traje, hace unos años, se trajo reels y se vendieron, pero no eran míos, ¿no? Ni son míos. Pero mis reels y caña no vendo. A ningún precio. Decía, pero todo se vende, pues yo te doy $1000 por un reel huevito. Ese. No quiero, gracias. No te vendo por $1000. Mis cosas yo no las vendo. No tienen valor. No tienen valor. No vendo nada mío. No las vendo. Bueno. Néstor dice que yo voy a llevar plomadas, tanzas, anzuelos y camarón para la venta para el día del concurso de pesca a la borriqueta. Así que ya sabe. Ahí Néstor Sosa va a tener. Por Sí, si está alguien muy quiere bueno lo que el año pasado lo comprar hizo el día del concurso. y la verdad que salvó un montón porque corría muchísimo y él tiene plomo de Stravet. Bueno, Néstor es una casa de pesca chica, pero comprimida, no tiene muchas cosas y estoy seguro que un artículo va a llevar alguna cañita también, y bueno, y accesorio, lo que es plomada, algún anzuelito. Bueno, va a ser como un surtidito, ahí va a estar. Él se va a ubicar allí por la 26, creo yo. O sea que el gazebo va a vender las cosas ahí tranquilo. Alguno que quiera vender también alguna carnadita también puede. Yo, por mí, no pasa nada. El que pueda hacer unos pesitos, se hace. No hay problema. Sí, el que quiere ir a vender Torta frita, pascualina, lo que sea. Me salió pascualina, no sé por qué. Pascualina, Pastaflora, vender quise decir. sandía, bueno, también ya hay Sí, no, lo que alguna quiera. sandía ahí rajada, no pasa nada. No, nosotros en ese sentido se va a laburar. Hay que aprovechar que va un grupito de gente bastante importante, entonces ya ahí puede hacer alguna monedita. Víctor, Aparte otra cosa, el pescador sale de ahí loco de hambre, quiere irse a comer o y de sí. repente como un pancito, yo qué sé. sí, Eso y que cada ahí uno. tan lejos, no hay nada cerca. Víctor dice, última duda, ¿la chala es buena como carnada? Me mataste, nunca usé. La verdad que nunca usé. Pero, no sé,
Si le mostraron una tararira y le haces 2-3 movimientos, la va a pescar. La tararira es por... no vas a ver nunca qué es, y le pones un anzuelo, lo va a pescar. Pero ella caza por movimiento, ¿no? Es por eso. Pero está, hasta ahí, después no te puedo decir más nada. Leandro dice, las cañas no se venden, Johnny. No, mis cañas ni reel. Hernán de la Cruz, yo tuve problemas con el chaleco. Tuve que comprar tuve que comprar con correa entre piernas porque me quedaba de sombrero cuando me tiré al agua. El chaleco es todo un tema. Sí, no, pero el chaleco es salvavidas, ¿no? Y ojo que hay chalecos que son chalecos básicos que aguantan tu peso. Después está el chaleco que te deja boca arriba. ¿Me explico? Que vos te tirás, como te tires, te quedás así, siempre vas a quedar boca arriba. Bueno, el mío quedó así. Sí, se compró para eso. Obviamente que si hay olas y todo eso, alguna olita, algún trago de agua va a tomar, ¿no? Pero lo importante es que te deje, que te apriete cuando la presión del agua suba, el chaleco te sube y no sé cómo hace, pero te quedas boca arriba. Néstor dice, en mi caso yo uso multi para los corredizos. Sí, también, sí, cualquier piolita, pero yo para mí que el multi es muy... si de repente lo apretás demasiado y lo querés correr, porque viste, sí, es ahí más complicado para correr. Me llama la panza ahí. Y más si armas una currica con una línea de 1,3, porque uno la currica, a mí por lo menos yo armo la currica con una línea bien finita pero fuerte. Un saludito, Rubén, Rocío. Bueno. Sí, ahora sí podemos... Vamos a arrancar vamos con el Día del Niño, ¿está? Vamos con hermoso esto acá para robar lisas. Te engancharon una lisa, te quedás con el alambre en la mano. Recuerda, esto es para un niño, ¿no? Si tiene 2 años, 3 años, no importa. Saquen los anzuelos, saquen lo que él pueda tragar acá. Pongan la manijita y dénselo para que juegue. Fernando Geo dice, yo voy a vender pegotines para marcar las cañas. Ahora ya veo a Diego en el kayak con la cañita. Y teque. No te probalezca vos, Diego. ¿Con la caña? Sí. Yo al chaleco lo puse sin querer a prueba, dice Diego. Ahora ando más tranquilo, por lo menos. Que sé que flota. Ay. Bueno, dale. Pon el... Para Mati Fernández, yo en una consulta en la currica vendrán un tramo de caña Shimano. Vos sabés, yo te voy a decir una cosa. Tramo de caña no viene. Por ahí podés preguntar o en cualquier casa no precisa ser la currica, pero cualquier casa de pesca, lo que podés hacer que algún otro pescador le haya pasado algo con la parte de abajo o en el segundo tramo, que le quede la punta, y bueno, ahí negocian entre ustedes. O cañas que vienen con 2-3 puntas, viste, que vienen más que hay cañas que vienen de fábrica con 2-3 puntas para cambiar el puntero de acuerdo a la pesca que vayas a hacer. Pero no es que, se me rompió en la currica, voy a comprar el puntero que me falta el tramo de... No hay. Sí podés cambiar pasahilos, punteros, no hay problema. Pero la parte de abajo de la caña no viene ese repuesto. Lo que podés hacer es poner en algún grupo que esté de pesca, decir, mirá, se me rompió, ¿alguien tiene el tramo de arriba? Bueno, yo tengo porque se me rompió, bueno, ¿cuánto me la vendés? O negociamos, no sé. O le vendés vos a él que está necesitando, o él a vos porque precisa vos, ¿entendés? Pero no vienen. Y aparte de otra cosa, ¿no? Un consejo, cada uno hace lo que quiere. Viste que a veces parte una caña por un descuido, porque tiraste, resbalaste y golpeaste la caña y se parte. No vale la pena reparar. Quieren reparar, repare. Pero si la caña es hasta 200 gramos, después tiren con 100, si tiran con 120 las parten. En 2-3 tiros las parten. No queda bien. No queda, o sea, queda reparado, queda preciosa. Hay gente que repara muy bien, pero no es para larga vida, ¿no? No es lo mismo. Muchas gracias por la respuesta, dice. No es lo mismo. Sinceramente, ¿no? A veces, yo que sé, pero la reparación te sale 400 pesos. Yo no voy a gastar una caña nueva y te entiendo, los entiendo perfectamente. 400 pesos un arreglo o 1000 pesos un arreglo no vale una caña nueva, pero yo sinceramente no recomiendo. Yo el Johnny acá de este lado, no recomiendo. Ahora cada uno con lo suyo. Bueno, Noelia, como vamos a hacer con el sorteo. Hola, Ariel. Acá, vamos a hacer con el día. Este es el primero. Y como a Noelia le gusta que ustedes se rompan la cabeza, no es fácil, que se partan la cabeza,
Ella hizo una fotito, miro acá porque ahora no sé por dónde. Hizo una fotito, unas imágenes, tienen que juntar ahí a ver qué es. No, pero ponemos cuál, a ver, ¿cuál de los dos? ¿Fuiste vos que dijiste? ¿Cómo? ¿Cuál era? ¿Este o este? Ponemos este. Ese. Bueno, esta fotito que van a ver ustedes en pantalla. Pará, controlamos acá, ¿no? En el celular. Sí, ponen agarrate tu celular, buscáis Los Pesqueros. ¿Pronto? Sí. Bueno. Pará, Diego, pará. Y con la fotito tienen que saber, Ahí. o sea, es un pez, ¿está? Es el nombre de un pez por el convito este, para niño. Es un pez. Va la foto va a quedar 5 segundos, controlado por mi reloj. 5 segundos. Es un pez. Ya. Pará que está atrasado acá. No... ¿Ya Es pusiste? un pez. No salió nada acá. A ver. Ahora sí. No sé dónde quisiste acá. Acá. Es un pez. Es un pez. ¿Qué pescuez? Es un pez. Ay, ya. Las imágenes, esa tiene dos fotitos que cada una tiene su palabra. Cafalote dice. Es un pez. ¿Sacaste la...? Saqué eso para mirar la foto. Ah, Bueno, ya lo adivinó uno ahí. Muy bien. No sé quién se lo va a dar vos. ah. Ya está. Ya Paren. está, sí, ya está. Paren que ya está. Ya está. Qué inteligente. ¿Qué Sí, lo tiró? Qué inteligencia. Muy bien. Después se dieron cuenta unos cuantos ahí, porque después lo escribieron ahí. Bueno, el primero que acertó, yo no sé, bueno, capaz que tenga algún sobrinito. No, es el mismo, pero acá salió lo mismo que ella. Sí. Sí. El primero que dijo, ya lo vamos a decir acá, porque no. Para que me perdí el mouse acá. A ver, ¿dónde está? Pará. Se ganó Albertico. Lacha puso. Después Muy de bien. Raúl Te Rocha. faltó los tambores. Ah, pará que los tambores están de este lado. ¿Dónde están los tambores? Acá. Está Vamos a ver los tambores. Vamos a ver. Ya está, paren. Ahí se escucha. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, vamos arriba, Bueno, no sé qué va a hacer Albertico con la... A ver... Vamos a sacar de acá. Bien. Debe tener algún amiguito, algún sobrinito, algún amiguito, o hijo de alguien. Nieto, postizo. Así que bueno, vamos arriba. Albertico, aparezca, que vamos con el otro. Chancleta eléctrica. Chancleta eléctrica. Ay. ¿Cómo andás, Claudio? Un abrazo grande. Espero que andes bien, gracias por estar ahí. Mira que Emilio se quería ganar para la nieta. Sí, no, pero hay otro, hay más acá, Me falta también lo del libro de la pesca y todo eso. Sí. Ah, claro. A ver, pero para eso no. diga presente ahí, Albertico, ahí va. Qué buena, gracias. Tengo, sí, sobrinos, nietos. Bueno, felicitaciones para ti y para ella, entonces acá, Albertico. Lo guardamos acá. Muy bien, este es el regalito para los sobrinos y para los pescadores. Lo ponemos por acá. Bueno, felicitaciones ahí entonces. Yo Van a iba a quedar muy poner mi contentos. madre, dice, ay, no. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Con la chancla te apagaba. No, yo ya la veo luz. a Albertico en el 500 con la cañita, No, son para mis nietas, dice. Y mi sobrino. Para ver si vamos a hacer un buen lance. Bueno, excelente. El día del niño, qué sorpresita, Está loco. Yo voy por mi madre porque... la chancla. Es tongo, dice. Yo puse primero y está arreglado. ¿Quién puso Buenas primero? noches, Mauricio. No. ¿Quién dijo?
Ariel, no, pero no fue. Ah, A ver, para que tengo el mouse acá. Sí, está. El primero Albertico. Bueno, vamos con el segundo, que el segundo no sé si hacerlo con el entrada o con el reel este yo. ¿qué? ¿Ustedes escuchan bien? Sí. Pero me da la impresión que no se escuchan. No sé. Y si no, no van a... A ver. Sí, se escucha. Está. Bien. Perfecto. Bueno, vamos con el segundo entonces. Este es No, un- pero ¿qué dijiste? ¿Te lo entendí? ¿Lo qué? ¿Que si hacer con qué? Ahora vamos con el otro. Ah, sí. Bien. Acá está el reel. Ojo que no vaya a caer. Como digo, está en bolsita y todo, no le quiero ni girar la manija porque es 0 kilómetros y eso tiene que hacerlo el dueño. Felicitaciones Roberto, no, Albertico. ¿Quién dijo felicitaciones, Roberto? Ah, Raúl Rocha. Ah, porque justo habrá escuchado bien, que hablé de millas. Bueno, gracias. Bueno, vamos con el segundo entonces, vamos a poner la otra imagen. La idea es que nos podemos reír un rato. ¿Viste? La otra imagen, 5 segundos y es... No, pará. ¿Qué? No, es sobre la pesca. Sí, sí. O sobre es artículo sobre de la- pesca, pero- o sobre la pesca, artículo de pesca, es de pesca. O artículo de pesca. Ah, bueno, está. O hablar, a ver. No, no, Ahora que no. ya está está- con la cabeza caliente, a ver. Ahora que le va a explotar el cerebro. Bueno, vamos arriba, vamos a poner la imagen entonces. 5 segundos. No, vamos a poner 10 segundos para que piensen un poquito. Vamos. Ahora. Se escucha Tres, perfecto, dices más. 4, Escuché que dijiste que Cinco. me invitabas a comer un asado, dice. 6. Hecho. 7. Hecho, Néstor. En el Ocho. muelle será lo que será. 9. ¿Cómo andás, Pablo? 10. Ah, ya. 10 ya segundos. empezó. 10 segundos. Bueno, vamos que va por el arena 1000. Vamos. Lo que A pasa ver. es que no dijimos cómo es. Tambores. Pesadilla. A ver. Pesadilla. Claro, capaz que yo hubiera dado la pista ahí sí, ¿no? No. Está, también, y la lamparilla puede alumbrar, puede servir para la pesca, sí, pero está dentro del Mujer, Esmerillón. estrés. Está Estrés, dice Bernabé. objeto, Ay. así, Ay, pará que saqué acá. anguila, Es un suelo, bagreño. rotonzuelo, Currica, machuelo, raso. almuerzo, minerito. Ratón. Ratón vegano, dice el tuturano. Ay. Ay. Mira, Sí. Ta, voy a dejar la imagen, ta, porque si no se torna media. y Dejo sí. la imagen. Buah, ay. Señuelo. Pejerrey, carpa, me. Así no ve mi hermosa cara. Sago calla, dice. Digo, leí cualquier cosa. Retorcedor. Ah, no es torcedor, retorcedor. Muy bueno, che, es muy divertido hablar con ustedes, la verdad me hacen reír. Gatuso, cebador. Noelia. Walter se está agarrando los pelos, dice, el Walter no le gusta esta cosa, le gusta tirar números nomás. Y que sea lo que Dios Y quiera. bueno, ahora para el resto, porque Sí. era eso nomás que había hecho. Rotor. Vamos arriba, gente, vamos arriba. Es algo que está ahí, adentrarse en la casa Nos de mataste, pesca. dice la Lali. ¿Qué pasó? ¿Ponemos tambores? ¿Qué te parece? ¿Tambores? Ratatouille.
Señuelo. No, si veo que no, doy una pista. Porque no, me parece que no lo entendí. Bueno, escuchen bien. Esto lo que está ahí, ustedes entran en la casa de pesca y ¿qué piden? No. Pará, piden carnada, pará un poquito. Buah. Piden hilo, plomada. ¿Qué más piden para pescar? Vamos arriba. Zapatillas. Un par de zapatillas. Calderín, boga, dice caja de pesca, plomadas, copo. Ay. Pero lo que pasa es que están diciendo cualquier cosa. Sí, bueno, ahora vamos a decir lo que pensaba, a ver, Maguito. Lo que pienso no. Cuando diga esto, ahí sí van a... Bueno, a ver, Carlito dice. Sí, hay unos que están poniendo, pero no están poniendo como es. Están escribiendo la palabra, pero no están poniendo como es. Sí, están ahí. Sí, están ahí. Robador, Chubo. negro, líder, linterna, ceba, tanza, anzuelo, camarón, anzuelo, retorcedor, anzuelo, de calderín, conservador, Balde de pesca. colorante. Balde de pesca. Lechugón, dice Javier Améndola. Torcedor, bovino. Ay, Hay algunos que están, ahora ya no están poniendo, pero pusieron varias. Dato de la pesca le pido. Sí, está por ahí, pero le falta una palabrita para que... Por saber, emerillón, Yo no voy a decir quién lo dijo, pero le falta un poquito más. No, pero hubieron unos cuantos que dijeron lo mismo. Sí, pero claro, no es completo. No. No, porque no es la palabra. Acá, la ahora sí. flauta. Muy bien, acá La apareció. flauta. Bueno, está, me deja contento de ¿Quién? los que están participando siempre. ¿Es el mismo que salió ahí? Ese mismo. Ah, guau. Está, Muy ya bien. está. Pero creo que la adivinó tirando. No adivinó porque es eso. Bueno, vamos a poner acá y ya le digo el... Sí, lo que pasa es que No ella va a decir ahí. Johnny no me dejó decir lo que iba a decir. Pero siempre tengo la culpa. yo. No, porque claro, si hubiera dicho, estaban tirando así, al azar. Sí, pero nada. Bueno, contá ahora. Si yo decía, era para usar la primera sílaba de cada palabra que hay ahí. Ahí formaban Bueno, ahora contá. el artículo de pesca. Decí lo que dice ahí. Lo que dice, Sí. ¿cómo que dice? Claro, formar la sílaba y la palabra para dar al ganador. La digo primero. Claro. Bueno, la palabra era anzuelera. Anzuelera. Todo el mundo decía anzuelo, pero no es la palabra correcta. Claro. Anzuelera es un montón de anzuelos. Porque me quedo así de Carlito, la anzuelera. Bueno, está. Bueno, Pará que ahora me olvidé. acá abajo está. Acá está. Acá. Yo misma lo hice, me olvidé ahora. De antibiótico. De antibiótico, ahí está. Que de sueco. De sueco, De lechuga. lechuga. De ratón o de rata, Ahí no está. sé. Yo misma hice el juego y me olvidé. Está. Hernán de la Cruz. Pesca poco. Ahí está. Pesca poco. Pero ¿qué? Cuando yo digo pesca poco queda mal, queda feo. Tendría que decir grupo los pesca poco, ¿no? Bueno, Hernán pesca. felicitaciones, Hernán de la Cruz. Muy bien, felicitaciones. Hernán de la Cruz. Anzuelera puso. Ay, ¿Está? ay. Te llevas el reel para el día del niño. Después me vas a tener que mostrar el niño. Una atención ahí de la casa de pesca La Currica. Bueno, felicitaciones, Hernán. Felicitaciones. Yo pierdo el mouse, a ver para qué lado está. Yo pienso que no sé por qué hoy es sábado. Ay, vamos a darle con un loguito, ¿no? Ah, sí. Obviamente. Con un loguito. Los regalitos que se van de acá se van con un loguito. Un hermoso loguito. El loguito, acá está. Este loguito va para él, que él tiene el reel, ¿no? ¿Está? Y yo aprovecho para decir que este loguito acá nos hizo Mario. Sí. Muy recomendable, muy bueno. La verdad que esto Excelente. si ustedes quieren hacer así, no lo rompen.
O sea, lo rompen si metemos kilos, ¿no? Pero así romperlo, no. Muy buena calidad, la verdad. Un saludo para Mario ahí. Muchísimas gracias de corazón. Y dentro de poquito primero vamos a hablar con Mario, hablar con él. Me gustan las cosas de frente, no me gusta así por chat y esas cosas. Vamos a ver, miren lo que es esto. Precioso el trabajo. Precioso, Mario. Ahora no me sale cómo se llama. Un saludo para la familia, la verdad. ¿Cómo se llama Un crack. Él también grabó la maderita de Será lo que será. Fue el que hizo. Será lo que será. Y en el video que hicimos en Paga de Hortajes, en la descripción del video está el numerito de él por si quieren hacer logo. Por ejemplo, esto acá lo puede hacer los pescapoco. ¿Ah? Pesca poco y ya aproveché, bueno, le voy a dar una Johnny, ¿Está? Y los que quieran uno, yo se los doy. Esto yo no vendo, esto es dado. El que quiera uno para pegarse. No vayan a pegar en el carte del auto, ¿no? Porque ¿quién lo va a ver un mecánico una vez por año cuando se agacha a sacar el aceite? No vayan a pegar en el carte, peguen el termito. O no vayan a pegar en la suela tampoco. A y M sublimados es. Porque tengo los documentos. El Samburgueta. Una historia larga esa de Samburgueta. El Tavo pescador de motociclista. El Tavo pescador y motociclista. Ah, Gustavo. ¿Cómo andás, Gustavo? Un abrazo grande. ¿Qué pasó? No, porque claro, el nombre me hizo un trabalengua. El Tavo pescador. Yo he hablado un montón de veces que se compró una GoPro. Después se compró los micrófonos que tenemos nosotros. El otro día miraba un videito de él. Te mando un saludo, Gustavo, que pases bien, saludo grande. Quiero un adhesivo, dice. Sí, obviamente. Sí, los que quieran, hay. Acá tenemos, mirá. Vamos a hacer, vamos a hacer ahora, esos son blancos, pero vamos a hacer de negro también, porque tenemos los dos logos, no hay problema. Muchas gracias, Juanjo. Te mando foto de la niña. Sí, perfecto, la niña. ¿Cuánto tiene la niña? 28. Bueno, todos tenemos un niño dentro. Sí, Raúl, no te preocupes, que si alguno va a sobrar, no te preocupes. Vos quedá tranquilo que los que quieran stickers van a tener. Los que pidan, obviamente, ¿no? Si yo no voy a salir a ofrecer en la calle, vos querés uno, no. Yo preciso 3, gracias, dice Gustavo. El que quiera me los pide. Quiero uno, yo ni te lo doy. Ahora, darlo de pesado no se lo doy a nadie. Porque realmente yo quiero dar para que lo pongan en algún lugar. Porque, viste que si uno dice, no, toma, tira la basura. Lo pone en el cárter, como digo yo. No. El que quiera yo le doy, obviamente. El que yo no ofrezco si es toma. No. Uno va aprendiendo. Bueno. Se llama M Promoción. Se fue. ¿Esto de Hernán? Sí, eso mismo, Fernando. Gracias. ¿Cómo? No, pero no era promociones. A y M... Sulimado, creo que sí. Recién dije, ahora me olvidé de nuevo. Hernán contigo. No, esto lo agarró A y para M vos. sublimados. Eso agarrarlo para vos, Hernán. Si querés, ¿no? Obviamente. Albertico hizo así, no sé si hizo así por... Sí, le damos uno para Albertico también. Está difícil. Leonora. Dale, Ay, mirá cómo se acuerda de mi nombre, ¿no? Sí, está difícil, muchacho. ¡Ah, che! Está difícil, no. Y cuando se pone con las calveiras encima. Rodríguez no, porque Rodríguez, viste que hay como Yuyo Rodríguez. Pero, mirá que es chiquita, pero son como el chihuahua, te muerde los garrones. Bueno. Ahora vamos vamos a ir con... Trae una entrada, digamos, movete. Están acá. Están ahí. Una. Vamos a hacer una. Bueno, edición acá... 2024. Walter, acá querés por número. Bueno, acá va a ser por número, pero desde el 1 al 5000. Ay. Tenemos 111 presente. No le agarráis porque el número vuela acá. Una entrada para el certamen del concurso de la burriqueta. ¿Está? Suerte para todos y vamos a poner, hay 113 personas, muchas gracias a todos. Estaba 125 hoy.
Vamos a poner No. 120 números. No, vamos a poner 100 números. ¿Qué número elegimos? Para un poquito. Esperen, no se apuren. 100 números. No, para que voy a agarrar Esperen, el esperen. papelito, el lapicero allí. Esperen. Tranquilo, no se apuren. No escribí el número. Ganaste. Esperen un poquito. Esperen. Que no es justo que hayan 50 personas, voy a poner 100 números. Vamos a poner lo que son, porque si no... Bueno, esta vez escribo yo el número. Bueno, dale, está bien. Bueno, voy a poner, a ver... No pongan nada. No pongan nada todavía. Bueno, ya escribí el número. Gaby dice anzuelos. No pongan nada. Yo escribo acá cualquier cosa. Bueno, está. dale. Cualquier cosa nos voy a poner acá. Ok. Y larguen la caballería. Número, acá está. Voy a poner en la mano porque si no... Pará, no me dijiste cuál. Yo no sé cuál es. Ah, acá. Pero la gran 7. Ya está, no tengo ni gracia. Vos, vos. vos también. Pero yo no soy culpable, ya está, gente, ya está. No puede ser, vos. Ya está. Salió el tercero No ahí. tuvo menos gracia esto. Tuvo menos gracias. Sí. Te voy a matar, Diego. Ya vamos a decirle. Diego Araujo, se agarró la entradita. Diego Araujo, acá está con el número. Ahí el tercero. Sí. Miriam 99, después dijo Diego, después dijo Diego de vuelta. No dio tiempo ni de jugar. 88. ¿Está? Diego Araujo. Felicitaciones, Felicitaciones. Diegote, como Diego. dice. Voy a escribir acá atrás, Diego. Anzolera, dice Mejillón. Agarraron la bajada, dice. Dejate joder vos, pero andá, no tuvo gracia esto. Me voy a acostar. Después vengo dentro de un rato. Ah, dejate. Bueno, felicitaciones, bien merecido. Bien merecido. Dieguito, vamos arriba. Bien merecido. El Diego. Bueno, Néstor, si querés agarrás el celular y me mandás un mensajito a ver cómo querés que haga el sorteo del convito ese que 3.400, es exagerado el tutu. ¿Cómo querés como sorteo el reel de la caña? Si con número o tenés alguna... Bueno, mientras espero yo voy a ver el fuego acá que se me está apagando. Después voy a sortear la yema. Y que dicen, pero la yema es chiquitita y económica. Come más que el bocón, muchacho. Dejate joder, Diego tiene que sí, para sacar 5 horas anda volando. Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Están ahí? ¿Están todos? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? No, ya está. Como a vos te guste más. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Yo qué? Que falta lo de Néstor, que le ofreció. Pero y ahora no hice ni un juego. Bueno, pero vamos a ponerlo un poquito más difícil, porque la verdad... Bueno, vamos con número de vuelta, pero vamos un poquito más ahora. Bueno, ahora es una caña, no sé cuál es, no sé cuál es, pero está. Tienen una caña, un convito, dijo, ¿no? Espera un poquito, es a ver, confirmame, Néstor, que no me acuerdo si dijo un convito o una caña, un reel. Si sorteas esa yemita, yo te la... No, son como mis cañas, no, yo no las vendo. Tampoco, está loco. Me infarto yo casi, si falta. Cualquiera de los tres. Una pregunta, sí. Sí, capinchera es jabalicera. Confirmame en esto si es una cañita, un rilo, un convito, creo. Yo no me acuerdo si dijiste convito, pero una cañita, una cañita, un reel. Grande Diego, vamos otra vez. Una pregunta, ¿cuántas raíces tiene Sarandí? Yo qué sé. Convito para el niño. Bueno, está. Ahí confirmó Néstor Sosa que tiene una casa de pesca. Bueno, ya saben todos, ¿no? Pero está bueno reflejar la memoria de vez en cuando.
que ya les digo, porque yo no estoy todavía pulido con los nombres. El líder de la pesca, Vida Urreta, es de la calle, queda en La Teja, 669, teléfono 096-282-790. Ya unos cuantos clientes, cuántos suscriptores fueron allí por la casa de pesca del líder. Y bueno, les recomiendo que vayan a bichar, que tiene unas ofertas espectaculares. Rosana dice, fíjate, yo puse No, el solero. ya estaba contestando porque está. Lo dijo, sí. Lo dijo primero Hernán. Ya le mandé ya. Hernán, después pusiste vos abajo. No, quédate tranquila que este es. Claro, lo que pasa es que a ella capaz que le salió antes, pero. Pero no te preocupes, yo te voy a regalar, Rosana, una solera también para vos. Vos quedate tranquila. Pero esto se controla por un celular solo no, porque. solera no. Ella quería el reel. No, pero Hernán se ganó la. Ah, no, el reel. El reel, no la Sí, solera. sí. Bueno, está. Pero igual, pues le voy a regalar una solera. Chao. Lo que pasa es que eso que sale distinto, ¿viste? Pero se controla un celular No, porque solo porque. claro, depende de la internet, como. ¿Le mandaste a ella? Claro, le mandé Ah, a bueno. ella, sí. Bien, bueno, ahora vamos por número. Ahora no voy a escribir yo. ¿Cuántos somos? 103. Se empiezan a conectar vos, porque ya estamos con. Bueno, este ya Con está. 100. Este fue Diego, ¿no? Sí, yo le puse Diego Ah, Araujo. pusiste acá. Sí, puse atrás. Ah, bueno. Que las que se escriben atrás de la. ¿Viste que yo escribí acá? No, pues Diego? yo tenía un papelito. ¿Viste que se escriben acá? ¿Viste que dice Diego Araujo? Bueno, las que tienen letra en lapicera acá no vale. Ah, porque la de Mabel no escribía acá yo. No importa, es una broma. Bueno, escribí yo vos números. Bueno. Porque Noelia, si no me reta esta mañana, Sí. nada, para decir números. ¿Qué número? Yo qué sé. No, Un pero número. del 1 a cuánto? Del 1 al 100. Del 1 al 100 también. Sí, sí. Bueno. Del 1 al 100, Néstor. ¿O querés complicarlo un poquito más? Mirá que acá escriben, Buah. ¿Qué? Pon el número que quieras ahí, déjame. ¿Del 1 al echar- 100 o qué? No, vamos con del 1 al 120. Poné. Del 1 al 120. Del 1 al 120. Bueno, Esperen, va por un esperen. equipito, ¿no? ¿Qué es? Un combo de para niños. Un combo para niños. Esperen, Ahí que yo está. no puse ok, esperen. Va para un combo. Esperen, No, yo no escribí nada. Está limpio. No escribí esperen, nada. esperen. Esperen. A ver. Gente, esperen, por favor, no pongan número, no vale. No. Tiene que salir mi ok abajo, si no, no. Esperen. ¿De qué me dijiste? ¿Del 1 al Esperen. 120? Del 1 al 120. Esperen. Por favor. Que lo tiro y escriben igual. Esos números que pusieron no valen. Yo no todavía no arrancó. Esperen, por favor. Ay, no escribe la lapicera. A ver. Esperen. Bueno, recién escribí. ¿Está? Sí. A ver. Mostrarme. Bueno, pongo acá. Ahora sí. No, pero no pusiste ya. ¿Ya puse yo? Ah, pusiste. Sí. Después de esperen tan seguido. Después de esperen. Sí. Ah, Ahí pongo. Mauro Pescador puso 12.012. Hasta 120. Bueno. Muchas gracias ahí, al líder de la pesca, a la señora. Muy agradecido. A la Muchísimas currica. gracias, sí. La semana que viene tenemos unos regalitos también de otras casas de pesca. Bueno, yo acá voy muy lento, por ahora no vi. Sí, para controlar, sí. Acá no me da la vista, pero pusieron varios, estuvieron cerquita ahí. Sí. Y damos mate, negro. Sí. No, yo por ahora no vi nada. ¡Ay!
Entró propaganda. Sí. Nosotros acá tomando mate, tranquilo. Sí. Así que Rosana, mirá cómo se puso. Ah, yo puse primero. Y ya me imagino que le pegó 2 o 3 piñazos ya al pelado y llamó al terrorista. Y que, yo me imagino. Ya está. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Pa. Bueno. Y lo que pasa es que me entró la propaganda y tengo que empezar de nuevo. Ah, bueno. Buah. Creo que ya lo vi ahí, Sí. Sí. Bueno, yo no lo vi todavía. Acuérdense que con el celular de nuevo. Qué disparate, escribo una cosita. Ay, ay, ay. Anda charlando ahí, vos. Bueno, pero si están concentrados mandando números, ¿qué voy a decir yo? Pero anduvo uno que anduvo en medio. Ahí. ¿Cuál? Acá, este de nuevo. Pa. El mismo. Ay, no me carga más. ¿Cómo no va a cargar más? No me carga los mensajes. Yo le voy a ayudar a Noé porque si no... Bueno, tengan paciencia, gente, porque hay muchos números. A ver. Hay que ver qué hora fue acá, mirá. No, pero ahora no lo podemos ver porque no se ve más la hora. Acá tampoco se ve la hora. Ah, acá, este. ¿O es otro? 57. Ay, a ver si... ¿Es el mismo? No, es otro. Otra propaganda más. Bueno, acá ya hay un, ya está. Ya hay un ganador, pero estamos confirmando porque yo veo una cosa y no veo otra, pero me parece que es por el de Noé. Ahora me dio para. Sí. Me dio para ver todo nuevo. Voy a empezar todo de nuevo. Me entran las propagandas y se me... Bueno, gente, ya está. Ya hubo ganador. Ya está. Gracias. No escriban más porque si no... Ya está. Bien, ya está. Ahora estamos. No le va a confirmar si es el mismo. Ya está, gracias. Ya está. ¿Qué lo tiró? Me llevó a María la cantidad de números. Cargó todo. No le va a confirmar si es el mismo que vi yo. No, este es el primero. ¿Cuál es? Este. Enseguidita salió. Porque está... Mirá, estoy acá, estoy... Está, entonces es la que yo vi acá. Oh, es demasiado. No, Sí, pero sí. acá empezó, mira. Ahí, No, a ver, no. fíjate arriba, por favor. ¿A dónde empezó? ¿Dónde está donde yo puse? ¿Dónde pusiste? Sí. Ahora no lo veo más. Bueno. Es esa, buscala ahí nomás. Que está más abajo. ¿Qué lo tiró? Mira, no es eso. No es eso. Seguí. Es una mujer, ¿verdad? Sí, para a ver. Ahora no lo encuentro. Es una... Qué disparate. Gané algo por suerte, dice. Gané. Son todas mujeres ahora. No, pero es impresionante. No hay como frenar, es impresionante.
Bueno, muy bien, mientras Noelia busca ahí. Bueno, felicitaciones a todos, la verdad que hubo bastante premios hoy. Regalos, porque esos son regalos. Viste que también me gusta hacer por número por eso. Porque te tenés que ir para arriba y para abajo, y hay mucha gente. Bueno, qué nervio, Vamos a poner acá tambores para hacerle un poco de suspenso. Hay que perder el mouse. A ver, a ver. No lo encuentro. ¿Qué creo? Perdí de nuevo. Creo que el ganador de la entrada de sorteo otra Diego Araujo. Yo no te quieren hacer competencia, ahora te copian los vivos la misma hora y día. Claudio. Van 10 veces el mismo paso. No, Gustavo, no. Te agradezco por tu comentario y todo, pero no es así, no. Los vivos cada uno tiene que hacer el día que le parezca y el día que quiera. Para mí no. Sinceramente a nosotros no nos molesta eso. Cada uno es dueño en su vida y es el día que de repente está más cómodo, que se encuentra más cómodo para hacer el vivo y bueno, está. Para mí está perfecto. A mí no me molesta, no, para nada. Acá está. ¿Es la misma? Sí. Bueno, sacan la captura antes que se vaya, por favor. Bueno, dio mucho trabajo porque Me quedé con los ojos. Sí, dolor de cabeza de ayudarte. Déjame tomar yo este mate. Bueno, el número que salió fue este. Disculpen la demora, pero está. Uno tiene que ver y asegurarse que es la persona, porque está. El número es 57 y es lo mismo. Yo lo vi acá en la pantalla. Bueno, no, ella lo confirma acá. Ay, hasta Se sueño llama. me dio. Se llama Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez, por favor. Sandra Rodríguez no tiene foto, no tiene nada, ¿no? No. No tiene nada, no tiene fotos. Que por favor confirme Sandra Rodríguez a ver de dónde es. Y se tiene que comunicar, ahora pone en Néstor el número de teléfono, a ese número que está ahí, ir a la casa ya a levantar el convito con el número 57 y perdonen, pero está. Yo pongo acá, Néstor, no te preocupes, lo que pasa es que así sale tú. Sí, poné ahí la dirección. Sí. Yo pongo acá, sí queda resalta. El líder de la pesca. 096. Sí, después escribió otro, por las dudas escribió otro. 288 790. Rosana Álvarez. A ver, me apareció la... ¿Qué está haciendo Miriam? Miriam. Porque vos Ahí pusiste está, líder de la Rosana Rodríguez, ¿no? Sandra, sí. Ah, Sandra. Rosana, ya tengo Rosana. Soy la señora Buenas noches, de muchas Gustavo gracias. Soy la Villalba. señora Gustavo Villalba. Ay. No sé, no me doy cuenta. Sinceramente, ahora que estoy con la cabeza llena de No, números. otra propaganda más me salió. Sí, las propagandas, bueno, está. Lo que pasa es que hay que pagar YouTube Premium para que no te salgan las propagandas. Bueno, felicitaciones, Sandra. Ahí te dejé arriba. Sí. Acá, Ahí. acá te voy a copiar de nuevo y colocar acá. Felicitaciones ahí. Está mal Llamás- el celular del líder, dice. Ah, porque ¿qué puse? 096, 066 pusiste. Bueno, está. Algo. Puso un numerito que no iba. Sí. Bueno, 066 cuando vengo. No, 096. 096 según. 096. ¿Ahora sí está bien? A ver, Perdón. Ese es el número. 096. Perdón. A ver si puedo eliminar No, la mensaje. 282.
Ay, por favor. Pará. No. ¿Qué está pasando? Líder, poné ahí tu teléfono. A quitar. Ay, no, Quitar. Dios. ¿Y eso que forcé yo la vista? Ay, no. El líder está Sí. mal. Pará un poquito, pará. Este teclado es... No es culpa del teclado, ¿no? Ahí está. Ahí está, de la pesca. ¿Dónde está? 282-790. ¿Va a salir bien ahí? Ahora sí. Bueno, voy a poner un poquito. Si está bien es el número, ¿no? Sí, tiene que estar bien. Si yo le copié del... Ahora sí, salió el número completo. Ay, Ahí está. por Dios. 096-288-790. Néstor. Micaela dice, hoy soñamos con números. Ah, dejate joder. Mica, hija de... De Washington, sí. de Washington. Bueno, Sí. Mica, muy bien. Mica tiró el número, hay una barbaridad. Bueno, gente, se hizo lo que... Gracias a todo de corazón, La verdad que me hicieron sudache. Uah, no, con número no sé más. Gustavo Villalloni es mi No. esposa, soy Gustavo, te puso ahí. Pará, porque ¿de qué estamos hablando? La que sacó el combo ese comito Sí. del líder de la pesca, Sí. te dijo, soy la esposa de Gustavo Villalba. Y Gustavo te puso, Johnny, es mi esposa, soy Gustavo. Pero no me doy cuenta quién es Gustavo. Yo conozco a Gustavo Cano, Gustavo y como 3 o 4 Gustavo que los conozco, pero no me puedo dar cuenta ahora, en No este se da momento. cuenta cuál Gustavo. Claro. Ah, Gustavo, sí, pará un poquito. Pará, pues yo voy a mirar acá. Si el que yo digo, a ver, pará, perdone. A ver. Soy- Mira, tengo a Gustavo de más una pesquería. Acá está, Gustavo Villalba, acá lo tengo, ahora sí. Claro, Gustavo Villalba y puse acá, y Sandra, la señora. Mirá, para que veas, ahora me doy cuenta, ve, hay mucho Gustavo, ahí tenés, mirá. Perdón, lo que pasa que, mirá, puse Gustavo acá y salieron. Voy a poner Gustavo de nuevo. No, pero escribo yo, pesado. Mira, tengo Gustavo, Gustavo de los pesqueros. Que yo puse Gustavo padre de Carlos todavía. Gustavo de más una pesquería. Gustavo Villalba, Gustavo Fierro, Gustavo Cano, Gustavo de Rivera, Gustavo de Punta Carreta, Gustavo Aguilar, Gustavo Estela de Minas, Gustavo Pata, Gustavo Méndez, Gustavo... Y me voy con los Gustavo. O sea, y muchos no tienen fotos. Claro, entonces para distinguirnos nosotros Ah. ponemos Gustavo, el que Aparte conocimos en- te dicen, soy Gustavo, pero claro, si hay, no, pero la cantidad de gente ahí. Obviamente, no pido disculpas por no darme cuenta, pero ahora que dijiste, claro, hay gente que te registra, hay gente que no. Cuando no te registran quedan sin foto, ¿entendés? Pero está, Ah. pido ya, bueno, Ah, bueno, felicitaciones. Sí, felicitaciones, Sandra. Y ya ahí charlen con el líder de la pesca y van a ver un montón de cosas. Y vayan con plata, tienen que ir a Ya gastar. no me olvido más de vos, Sandra, porque Sandra es mi apellido. Calveira. Rodríguez. Ah, Rodríguez. Ya, ahí ya está. Pero Rodríguez está lleno, ¿no? Bueno, pero digo, pero no me olvido más, digo. Te va a empezar a llamar Walter, ¿no? Cosa. Ay, Dios. Bueno, gente, salió medio de... Buenos saludos desde Fray Ventos, dice Andrés Ulises. Los fiscales pueden participar en los sorteos, en el concurso de la burra, dice. ¿Quién puso? Si compras la entrada, podés perfectamente participar en el sorteo. ¿Quién puso? Rodrigo, si él compra la entrada, puede participar. No, completar tiene que darle a otro. Lo que pasa es que, dice capaz que es por Diego que sacó, pero Diego le va a dar seguramente al sobrino. Ah, no, pero de repente quieren participar en los sorteos de los premios, digo. No, pero él lo dijo, los fiscales pueden participar en Ah. los sorteos del concurso de la burra. Sí, claro que pueden, porque lo podés dar un sobrino, un nieto a la entrada o regalársela a alguien. Pero claro, sí, no hay ningún problema. Somos seres humanos. Sería injusto si yo dijera que no. Bueno, muchas gracias. Bueno, mañana es día de trabajación. Muchísimas gracias a todos por estar.
La verdad que te cago, te cago. Saludos de Salto, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dice, bueno, si hay alguna preguntita ahora, si no, nos vamos hasta el próximo domingo, si Dios quiere. El otro próximo domingo, ¿qué fecha cae? No cae, no. ¿No? No. Lo dijiste, pero no cae. Sí. Bueno. Ya sabés por qué dije. Buah. Mirá. Es para el otro recién. ¿Es para el otro? Sí. Ah, Porque cierto, para el otro, ¿no? Tiene una Así salida, que, tiene, por eso. una salidita ahí. Sí. Bueno. A 500 pesos, Claudio. 500 pesos. Está la entrada para el concurso. Donde hay una moto como primer premio, esas polleritas. Donde hay un reel Torium Shimano HG14. Y donde tercer premio hay una caña 420, una Sohu. Y después, bueno, hay premios abundantes. Viste, Hugo dijo eso, pero él dice que no. ¿De qué? Yo si compro una entrada participo de los premios, porque si él quiere comprar la entrada... sí, está bueno. Yo no había entendido esa parte, perdón. Si Lo que pasa es que... Yo digo que si yo quiero comprarlo, tengo derecho a participar. Inclusive hay un amigo acá que él dijo, mira, yo voy a comprar una entrada, pero yo no soy, él no es pescador. No es pescador. Tenés derecho. Pero sí. lleva la entrada y puedo participar de los premios. Digo, claro. Obviamente que los fiscales compran la entrada, van a tener un ticket. Y si sale ese ticket, te lo ganás. No podés participar de primero y segundo y tercero porque no vas a estar pescando, pero... Claro, primero, segundo, tercero no, pero del sorteo del borbollón de cosas, sí, claro. Sí. Claro. Perdón, no entendí perdón. ¿Tá? Pueden, sí, cómprense 1000 entradas. No, 1000 no, porque no hay 1000 entradas, pero ya hay unas cuantas vendidas. Porque hay gente que quiere comprar no para pescar, para colaborar nomás y bueno, está. Para colaborar con la escuelita y con FUAS. Ya que está, ya. Bueno, gente, nos vamos. Gracias a... Nos vemos, Albertico. Gracias a Líder de la Pesca. Casa de Abrazo, Pesca, Líder de Sandra Pesca. Presa. Gracias al Cangrejo Rojo. Gracias a la Currica. Gracias a David, que trabaja en el fibra de vidrio Rosana. y porcelanato líquido. Mira cómo me estoy agarrando las cosas. Un saludo para todos ellos, para todos ustedes presentes. Y bueno, y hasta el próximo video. Vamos a estar el próximo domingo, vamos a estar en vivo acá. ¿Está? Gracias, Huguito. Estamos viendo, Vamos arriba. Muchas gracias de corazón a todos. Bueno, vamos a ver por dónde nos vamos acá. Miren lo que es la anzuelera. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, chao, gente. Chao. Que Chao. pasen bien. Nos vemos. Chao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
miles to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.